¿Qué es entonces el Evangelio? Bueno, es la mejor y más extraordinaria noticia que un ser humano pueda escuchar jamás, pero comienza con la peor y más terrible de todas las noticias. Que todos nosotros nacemos en un estado de rebeldía y de pecado que nos lleva a violar continuamente la ley de Dios desde que nacemos hasta que morimos. Y por lo tanto, nosotros todos somos merecedores de la justa, perfecta e infinita ira de Dios. De hecho, cuando el apóstol Pablo comienza su exposición del Evangelio en Romanos capítulo 1, versículo 18, cuando él quiere explicar por qué es necesario el Evangelio, el apóstol Pablo no comienza diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Pablo comienza diciendo, tú necesitas el Evangelio porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios es el punto de partida del apóstol Pablo para predicar el Evangelio. La paga del pecado es la muerte, dice el mismo Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23. Ese es el miserable salario que todo hombre recibirá por sus pecados. La paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. Y obviamente Pablo no se refiere únicamente a la muerte física. De hecho, ni siquiera eso es lo más importante. Pablo está hablando allí de la separación eterna de Dios en un lugar de condenación. Pero mis hermanos, es ahí precisamente donde entra en juego el mensaje del Evangelio. Porque ese Dios perfectamente santo, ese Dios perfectamente justo que no puede de ninguna manera pasar por alto el pecado, es también un Dios bueno y compasivo. Y para resolver ese gran problema del hombre pecador, sin pasar por alto su justicia, Él envió a alguien de valor infinito para que pagara nuestra deuda, sufriendo en nuestro lugar el castigo que todos merecíamos por nuestros pecados. Así que fue por eso que Cristo se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad tomó para sí una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Él cumplió la ley de Dios a la perfección, desde la cuna hasta la tumba. Y luego murió en una cruz, siendo inocente, para que pecadores culpables pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. Y todos sabemos por las Escrituras que 3 días más tarde Dios testificó que su justicia quedó plenamente satisfecha. ¿Cómo? Resucitando a Cristo de entre los muertos. La resurrección es el sello de aprobación de Dios. De manera, mis hermanos, que ninguna de nuestras transgresiones quedaron impunes. O sea, no fue que Dios proclamó una amnistía universal. No, Dios no puede hacer eso. Ninguno de nuestros pecados quedaron impunes, porque Dios los castigó en su Hijo. Dios castigó por cada uno de nuestros pecados, castigó a su Hijo en la cruz del Calvario. Y es sobre la base de esa obra de redención que ahora el Evangelio anuncia que hay salvación en Cristo para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que pone su confianza únicamente en Él. Así que ese es el mensaje que el Evangelio anuncia. Y ese es el mensaje que nosotros debemos comunicar a los pecadores para que puedan ser salvos.